Hola, somos estudiantes de la Universidad de La Guajira del programa de Ingeniería Ambiental y en el día de hoy estaremos hablando sobre el tema de coagulación para la asignatura de tratamiento de agua potable. Este video estará a cargo de Jorge William González, Jason Turán y quien les habla, Geraldine Vargas. Con la introducción. El agua cuenta con una variedad de impurezas, ya sean solubles e insolubles. Para esta última tenemos lo que son las partículas coloidales, las sustancias húmicas y los microorganismos. Bueno, las partículas coloidales contienen una carga superficial negativa que les impide a las partículas poder aproximarse entre sí y las lleva a un medio donde éstas puedan fortalecer su estabilidad. Para poder remover estas impurezas con las que cuenta el agua es necesario poder alterar sus características y esto se hace mediante los siguientes procesos, como el de coagulación, floculación, sedimentación o filtración. ¿Cómo se lleva a cabo la coagulación? La coagulación se lleva a cabo mediante la adición de sales de hierro y de aluminio y se da esencialmente por dos fenómenos. El primero, el químico, que se encarga de ver cómo es la reacción del coagulante con el agua y la creación de especies hidrolizadas con carga positiva. Esto depende de la concentración del coagulante y del pH al final de la muestra. El segundo, que es el proceso físico, se encarga del transporte de estas especies hidrolizadas para que entren en contacto con las impurezas del agua. Las partículas coloidales. El diámetro con el que cuentan estas partículas dentro del agua se encuentra en el rango de 1 y 1000 milimicrómetros. En cuanto al tipo de coloides, de acuerdo a su comportamiento en el agua, tenemos los hidrófobos y los hidrofílicos. Los hidrófobos son aquellos que repelen el agua, pero no la repelen completamente, ya que una de sus películas es absorbida por los mismos. En cuanto a los hidrófobos coloidales, tenemos que debemos saber las propiedades de la superficie de las partículas. Es muy importante porque en las aguas naturales existen diferentes tipos de arcillas. En cuanto a los hidrofílicos, son aquellos que comprenden soluciones verdaderas y presentan una afinidad con el agua. Soluciones verdaderas con moléculas grandes y los agregados de moléculas pequeñas, los cuales llevan por nombre micelas. También tenemos desde el punto de vista energético los termodinámicamente estables, que son conocidos como los reversibles, y los termodinámicamente inestables, que son conocidos como los irreversibles. Características de las arcillas. Las arcillas están principalmente constituidas por partículas minerales como lo son el cuarzo, la mica, la pirita, entre otros. Los constituyentes más importantes de las arcillas son los silicatos hidratados de hierro y de aluminio, también algunos elementos alcalinos y alcalinoterros. Morfológicamente, las partículas de arcilla se representan en forma de plaquetas compuestas por láminas muy finas, como se muestra en la proyección que tenemos a continuación. Las propiedades de los coloides. Tenemos como primera la propiedad cinética, que es aquella que se encarga de mostrarnos cómo es el movimiento de las partículas dentro del agua. Tenemos el movimiento browniano, el cual lleva el nombre de su descubridor, Robert Brown, que fue la primera persona en ver mediante un microscopio cómo era el movimiento de las partículas y se dio cuenta que este era constante e irregular, teniendo en cuenta que a mayor temperatura existía mayor energía cinética. Como segundo tenemos lo que es la difusión, que va muy ligado a lo que es el movimiento browniano, ya que al ver y al tener claro que teníamos un movimiento constante de las partículas, era de esperarse que iba a existir una dispersión en todo el sistema hídrico y a este fenómeno se le conoce como difusión. Por último, tenemos lo que es la presión osmótica, que es aquella presión hidrostática que se necesita para detener el flujo osmótico, siendo el flujo osmótico el transporte del solvente hasta la solución. Continuamos con la propiedad óptica de efecto Tyndall. Este es un fenómeno provocado por las partículas coloidales al crear una dispersión en la luz, teniendo en cuenta que a mayor tamaño de las partículas existe una mayor dispersión en la luz, lo que quiere decir que tienen una relación directamente proporcional.
Continuamos con lo que son las propiedades de superficies de absorción, teniendo en cuenta que la superficie específica da una gran capacidad de absorción y por lo tanto no es conveniente realizar la sedimentación antes de tener un previo procedimiento químico. Por último tenemos lo que es la propiedad electrocinética o electroferosis, lo que se encarga de rectificar que estas partículas están cargadas eléctricamente. Se hace mediante un experimento en el cual se pasa una carga directamente hacia una sustancia y se observa si la partícula es atraída por el electrodo positivo o negativo. Particularmente estas partículas en la electroferosis están cargadas negativamente, por lo que son atraídas por el electrodo positivo. Teniendo en cuenta que este punto es muy importante porque nos demuestra la estabilidad con la que cuentan las partículas. Buenas, mi nombre es Jorge William González Gómez. Yo le voy a hablar sobre las sustancias químicas empleadas en la coagulación. Tenemos que a la variedad de productos químicos empleados en la coagulación se les puede clasificar en principio como coagulantes, también como modificadores del pH y también como ayudantes de coagulación. Tenemos lo que son los coagulantes. Los productos químicos más usados como coagulantes en el tratamiento de las aguas son el sulfato de aluminio, el cloruro férrico, el sulfato ferroso y el sulfato férrico, como también el cloruro sulfato férrico. El sulfato de aluminio puede estar en forma sólida o líquida. La sólida se presenta en placas compactas, gránulos de diversos tamaños y polvo. Su fórmula teórica es la que vemos en pantalla y su concentración se define en general por su contenido en aluminio expresada en Al2 o 3, es decir, el 17% aproximadamente. Esta posee una densidad aparente de 1000 kg sobre metro cúbico. El contenido de aluminio de la forma líquida fluctúa generalmente entre el 8 y el 8,5%, es decir, 48 a 49% en equivalente polvo, o también 630 a 650 gramos de sulfato de aluminio por 18 litros de solución acuosa. Tenemos que el sulfato de aluminio es una sal derivada de una base débil, hidróxido de aluminio y de un ácido fuerte como es el ácido sulfúrico, por lo que sus soluciones acuosas son muy ácidas y su pH varía entre 2 y 3,8. Tenemos el cloruro férrico, cuya fórmula la vemos en pantalla. Esta se presenta en forma sólida o líquida, y la líquida siendo la más utilizada para el tratamiento del agua. En la fórmula sólida es cristalina, de color pardo, delicuescente, de fórmula teórica como la vemos en pantalla. Y esta se puede fundir fácilmente en el agua de cristalización a 34 grados centígrados, por lo que es necesario para su tratamiento protegerla del calor. Vemos que la forma líquida comercial tiene un promedio del 40% del cloruro férrico, y para evitar toda confusión entre el contenido de producto puro o de producto comercial se recomienda expresar la dosis de coagulante en hierro equivalente, es decir, 20,5% para la fórmula sólida y el 14% aproximadamente para la solución acuosa comercial. En presencia de hierro, las soluciones acuosas cloruro férrico se reducen rápidamente al cloruro ferroso, y esta reacción explica su gran poder corrosivo frente al acero y la necesidad de seleccionar adecuadamente el material de los recipientes de almacenamiento, de preparación y distribución. Tenemos ahora lo que es el sulfato ferroso. El sulfato ferroso es usado en el tratamiento de agua en polvo de color verde, el cual es muy soluble y posee una masa volumétrica aparente próxima a los 900 kg sobre metro cúbico. Su contenido en hierro es de aproximadamente 19%. Por su naturaleza ácida, el pH de una solución al 10% es de 2,8 aproximadamente. Por esta razón, para su almacenamiento y preparación de uso material, se usa material plástico. Estas poseen unas reacciones con la alcalinidad del agua
en aguas aireadas, el hidróxido ferroso formado se oxida a hidróxido férrico, como también lo tiene en las partículas de cloro que posee el agua, y donde si se usan sulfato ferroso y cloro para el tratamiento del agua pueden dosificarse por separado o bien oxidarse previamente la solución de sulfato ferroso con cloro y se obtiene entonces una mezcla de sulfato y cloruro férrico. Bueno, ahora tenemos lo que es el sulfato férrico, el cual es un polvo blanco verdoso muy soluble en el agua. Su masa volumétrica aparente es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico debido a que en solución acuosa se hidroliza y forma el ácido sulfúrico. Es necesario prevenir los efectos de su acidez, por lo cual posee unas reacciones del sulfato férrico con alcalinidad con cal, poseyendo así unas interacciones del coagulante con el agua, recordando de que este coagulante es muy soluble con el mismo. Continuamos ahora con lo que serían los modificadores de pH. Tenemos que para lograr los mejores resultados en el tratamiento de agua potable, en algunos casos es necesario regular la alcalinidad o modificar su pH, y para eso se emplea el óxido de calcio, cal viva, cuya fórmula vemos ahí en pantalla, el hidróxido de calcio, el carbonato de sodio, el hidróxido de sodio, el gas carbónico, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico. Tenemos de que el hidróxido de calcio se usa para elevar la calidad del agua y se obtiene apagando la cal viva con agua y su concentración está entre 82 y 99%. También tenemos que el carbonato de sodio, que es muy común y que en teoría ya lo conocemos, es un regulador también de la alcalinidad y es un polvo blanco anhidro. Tenemos el bicarbonato sódico, que también es regulador de la alcalinidad y que se utiliza en forma de polvo, cuya masa volumétrica varía entre los 800 y los 1200 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora tenemos lo que son los ayudantes de coagulación, que ya sería como para finiquitar esta parte, y lo cual en síntesis es un uso que se utiliza más que todo en los países desarrollados, y pues para su uso estos ayudantes son aprobados previa evaluación de las agencias reguladoras ambientales. Se regula a partir de datos toxicológicos confidenciales y que más que todo son presentados por las industrias productoras o las plantas de tratamiento. Tenemos pues de que prácticamente se basan en polímeros aniónicos o catiónicos, es decir, que tienen una polaridad muy variable o que son neutros, los cuales pueden presentar forma sólida o líquida. Cuando nos referimos a forma sólida nos tratamos al componente en polvo, y pues que son sustancias de alto peso molecular de origen natural o sintético, y que pues para esto requieren ensayos de coagulación y floculación antes de su elección y dosificación. Esto lo vemos más que todo en los laboratorios para garantizar la calidad del agua. Mecanismos de coagulación. Actualmente se considera a la coagulación como resultado de la acción de 4 mecanismos. El primero vendría siendo la compresión de doble capa. Este modelo explica el fenómeno de desestabilización de un coloide por un coagulante. Como segundo encontramos a la absorción y neutralización de la carga. Aquí más que todo consiste en la desestabilización de una dispersión coloidal, que va muy de la mano de muchas interacciones, como es coagulante coloide, coagulante solvente y coloide solvente. El efecto de esta absorción y esta neutralización va muy ligado al primer mecanismo, que viene siendo compresión de la doble capa. Como tercer mecanismo podemos encontrar lo que es muy conocido como captura de un precipitado de hidróxido metálico o captura por barrido, como se le puede también encontrar en algunos textos. Este se genera en el recurso cuando este mismo presenta concentraciones muy bajas en partículas coloidales. En este caso, estas partículas son entrampadas por un químico o coagulante y se genera una sobresaturación de
precipitado en el recurso a tratar. Como cuarto mecanismo encontramos lo que es la absorción y puente interparticular. Aquí la coagulación se puede utilizar o se puede realizar sobre una variedad muy significativa de compuestos orgánicos, sintéticos y naturales, que son caracterizados por grandes cadenas donde gozan de una propiedad o de presentar sitios ionizados a lo largo de la cadena y que actúan como coagulantes. Cinética o etapas de la coagulación. Considerando la discusión teórica que antecede, se identificaron 6 etapas en el proceso de coagulación, en las cuales podemos encontrar hidrólisis de iones, absorción, aglomeraciones, formación de flóculos y precipitaciones. Algunas de estas etapas ocurren secuencialmente, otras coinciden parcialmente y otras incluso hasta pueden ocurrir hasta simultáneamente. Se puede suponer que las diferentes etapas de la reacción pueden resultar controlables en un cierto porcentaje, claro está, bajo diversas condiciones químicas. Factores que influyen en el proceso de coagulación. Entre los factores que influyen en el proceso de coagulación podemos encontrar lo que es la calidad del agua cruda. Aquí las características que más influyen en la eficiencia de este proceso son la concentración de coloides, la alcalinidad, el pH, el tamaño de estas partículas y la temperatura. Concentración de coloides, alcalinidad y pH. Se presentan cuadros, situaciones muy distintas dependiendo de las variaciones del coloide que se encuentre presente en el agua. Cuando la concentración es alta en coloides y la alcalinidad es muy baja, el sistema es más fácil de tratar, ya que solo se debe determinar un parámetro químico que vendría siendo una dosis óptima de coagulante. Otro factor que es muy importante en la coagulación es la temperatura. Es de mucha importancia, ya que al momento de tener menor temperatura o temperatura de congelación será mucho más complicado la remoción de partículas coloidales. Por último, el pH óptimo es el factor más importante en la coagulación, ya que en general el pH óptimo para aguas con color debe ser demasiado bajo, que para aguas muy turbias debe ser bastante alto el pH. Cuando hay una alta concentración de coloides y la alcalinidad también es alta, la desestabilización se realiza nuevamente por medio de absorción y neutralización de las cargas, con niveles de pH neutros o ácidos. Cuando la concentración de coloides es baja y la alcalinidad es alta, la coagulación se realiza en este caso con una dosis de coagulante demasiada o relativamente alta para capturar las partículas coloidales. Cuando la concentración de coloides es baja y la alcalinidad también es baja, aquí la coagulación es mucho más complicada, ya que la captura se dificulta, ya que el pH también disminuye y al momento de agregar el coagulante, este no permite la formación de hidróxidos. Asimismo que por medio de la absorción también es demasiado complicado que se realice la coagulación, ya que la concentración coloidal es demasiado baja para permitir el contacto interparticular en esta muestra de agua.